Antes de entrar a nuestro estudio de esta mañana, queremos pedir la bendición de Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a tu casa en tu santo sábado para estudiar tu palabra. Señor, el tema que voy a trazar en esta mañana es demasiado sublime para expresarlo en palabras humanas. Me siento anonadado. Te pido, Señor, que limpies mis labios, que me des pensamientos claros, para que yo pueda trazar, aunque sea un poco, las maravillas de tu salvación. Te ruego también al comenzar que tú estés en este lugar en forma marcada por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Señor, si hay alguien que no ha recibido a Jesús como Salvador, te ruego que en esta mañana lo haga por la influencia de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por escuchar esta oración, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles en esta mañana a abrir sus Biblias conmigo a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Vamos a estudiar una frase corta que encontramos en este versículo. Vamos a hablar del Evangelio eterno. Dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Según nos dice la Sagrada Escritura, en el mensaje final de Dios se predica el Evangelio eterno. Es más, en Mateo el capítulo 24, si van un momento conmigo allí, Mateo el capítulo 24 y el versículo 14, el Señor Jesucristo habló del mismo Evangelio. Dice lo siguiente: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La condición para que venga el fin, entonces, es la proclamación del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero la pregunta surge inmediatamente: ¿en qué sentido es este Evangelio eterno? ¿Acaso el Evangelio eterno no es el Evangelio de la salvación? ¿Y acaso no se necesitó la salvación nada más desde el momento que nuestros primeros padres pecaron? ¿En qué sentido es el Evangelio aquello que ha existido siempre en el pasado, que existirá siempre en el futuro y que son buenas nuevas en el presente? ¿En qué sentido es el Evangelio eterno? En Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8, encontramos una declaración muy interesante. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8. Que nos ayuda a entender un poco más en qué sentido este Evangelio es eterno, siempre ha existido. Dice allí en el versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Según este texto, el Señor Jesucristo fue inmolado como el Cordero de Dios desde el mismo principio del mundo. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no murió sino hasta después de 4000 años de existir el pecado en el planeta. ¿En qué sentido entonces es Jesús el Cordero inmolado desde el principio del mundo? La respuesta a esta pregunta la hallamos en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 al 20 nos explica en qué sentido Jesús es el Cordero
de Dios inmolado desde el principio del mundo. Es más, hay otros textos que dicen que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Note lo que dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este texto explica en qué sentido Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Dice que fue destinado a morir antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Es decir, el plan de salvación fue elaborado desde antes de la fundación del mundo. Jesús fue destinado a morir desde antes aún que surgiera el pecado en el mundo. Qué hermoso pensar que cuando surgió el pecado, el Padre y el Hijo no dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? No pasó así. Ya había un plan en caso de que el hombre pecara. Un plan por el cual Dios iba a salvar al ser humano. En este sentido, el evangelio que se debe proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo es un evangelio eterno, porque no hubo nunca un tiempo en que Dios no tuvo un plan para salvar a la raza humana, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Quiero invitarles a ir conmigo a Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 1. Encontramos aquí una declaración que nos lleva a pensar seriamente en cuanto a lo que va a suceder muy pronto en este mundo. Está hablando del derramamiento final de 7 plagas terribles sobre el planeta Tierra. Y esto tiene una relación estrecha con el Evangelio eterno, como vamos a ver en nuestro estudio de esta mañana, porque en Apocalipsis tenemos en otros sitios de este libro una explicación de lo que es el Evangelio eterno. Noten Apocalipsis 15 y el versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Noten que este texto nos dice claramente que las 7 postreras plagas son la consumación de la ira de Dios sobre el planeta Tierra. Vamos al capítulo 16 y el versículo 1, que nos agrega un detalle que no está en el 15:1. Dice en el capítulo 16 y el versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, Apocalipsis 15:1 nos dice que en las 7 postreras plagas está consumada la ira de Dios. Pero en el 16:1 nos dice que la ira de Dios está contenida en copas, y de las copas se va a derramar la ira de Dios. Es decir, la consumación de la ira de Dios se va a derramar de 7 copas. Ahora vuelvan conmigo a Apocalipsis 14, 9 al 11, y vamos a ver otro detalle que no menciona ni siquiera el capítulo 15:1 ni el 16:1. Apocalipsis 14 y el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y sigue diciendo que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El detalle adicional que se da aquí en Apocalipsis 14, versículo 9 al 11, es que lo que está en las copas, aquellos que han rechazado a Cristo van a tener que beberlo. Así que juntando Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 16:1 y Apocalipsis 14:9 al 11, notamos que las 7 postreras plagas es consumada la ira de Dios. Esas 7 plagas están contenidas en copas, y Dios va a derramar las copas, y aquellos que se perderán van a tener que beber la ira de Dios que se encuentra en las copas. Ahora, en el libro de Apocalipsis se dice que hay 2 grupos de personas que estarán en el mundo cuando Cristo venga. Estarán los salvos y estarán los perdidos. Los que reciban el sello de Dios y los que reciban la marca de la bestia. Pero inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón un grupo es salvo y el otro grupo está perdido? Claro, recibieron el sello de Dios o la marca de la bestia, pero ¿acaso todos no eran pecadores? ¿Acaso todos no merecían beber la copa de la ira de Dios? Aún los salvos fueron pecadores, los impíos son pecadores. ¿En qué sentido hay una distinción entre los salvos y los pecadores si todos en realidad en un momento u otro fueron pecadores? ¿No merecen todos, por ser pecadores, beber las copas de la ira de Dios? La Biblia tiene la respuesta de por qué el grupo de los salvos no beberá las copas de la ira de Dios. Pero para entenderlo necesitamos regresar a la experiencia de Jesús que se encuentra registrada en los evangelios. Quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. San Mateo, el capítulo 26, y quiero empezar la lectura en el versículo 38. Mateo, el capítulo 26 y el versículo 38. Para darles un poquito de contexto, aquí el Señor Jesucristo ha ido con sus discípulos al huerto del Getsemaní. Se ha ido a un lugar un poquito retirado con 3 de sus discípulos, Pedro, Andrés y Juan. Y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos algo que le da a ellos terribles presentimientos en cuanto a lo que viene. Dice en el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El alma de Jesús cuando fue al huerto del Getsemaní estaba llena de agonía y de tristeza y de sufrimiento. ¿Por qué razón? Si seguimos leyendo lo que está en el capítulo 26, vamos a ver por qué Jesús tenía su alma tan agobiada y tan sufriente en el huerto del Getsemaní. Noten lo que dice el versículo 39 de Mateo 26. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, es decir, puso su rostro sobre la tierra, pegó la frente de la tierra, orando y diciendo, Padre mío, fíjense, pueden escuchar la cercanía entre Jesús y su Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Muy importante. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego el Señor Jesucristo, según el versículo 42, habló las mismas palabras por segunda vez. Dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, en la copa que tiene Jesús en la mano está contenida la ira de Dios.
Y Jesús tiene que beber esa copa, según dice aquí. En el huerto del Getsemaní, Jesús comenzó a caer bajo la ira de su Padre, bajo la ira de Dios. Dice en el versículo 44 que el Señor Jesucristo fue y oró por tercera vez la misma oración. Dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora, el libro de los Hebreos nos describe un poco más vívidamente cómo entonó Jesús esa oración en el huerto del Getsemaní. Nosotros hemos leído en Mateo que el alma de Jesús estaba agobiada aún hasta la muerte, estaba muy triste. Hemos leído que Jesús le rogaba a su Padre que si era posible pasara la copa para que él no tuviera que beber esa copa tan terrible. Pero el libro de los Hebreos nos explica un poco más los sentimientos de Jesús cuando oró a su Padre. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias, al libro de los Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 7, donde se expresa de una forma más vívida la agonía intensa de Jesús cuando llevaba esa copa temblorosa en su mano. Dice en Hebreos 5 y el versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, es decir, mientras estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense la descripción tan vívida de los sentimientos de Jesús mientras tenía esa copa en su mano. Dice que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas. La agonía de Jesús se describe aún más en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 44. Una experiencia que nosotros difícilmente podemos comprender, porque es una angustia tan terrible que nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní inclusive sudaba gotas no de agua sino de sangre. Lucas 22 y el versículo 44 dice, y estando en agonía, fíjense la descripción, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense esta descripción tan vívida, ruegos, clamor, lágrimas, lloro, tristeza, aún hasta la muerte, la copa temblando en su mano, sudando gotas de sangre terriblemente. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía que tenía que beber la copa. Y la pregunta es, ¿quién es el que le dio la copa? San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11 explica quién le dio la copa a Jesús. Casi incomprensible esto. Dice en San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Quién le dio la copa a Jesús? Según dice Juan 18:11, fue su propio Padre el que le dio la copa y Jesús tenía que beber esa copa que su Padre puso en su mano. Mis apreciados hermanos y hermanas, hermanos de la comunidad, jóvenes, señoritas, estudiantes, nosotros no podemos ni siquiera empezar a concebir cómo fue la agonía de Jesús cuando tenía esta copa en su mano, dada por su propio Padre. Podemos captar un poquito lo terrible que fue esta experiencia para Jesús cuando Jesús colgó en la cruz del Calvario. Las palabras de Jesús se hallan registradas en Mateo el capítulo 27 y el versículo 46. Difícilmente podemos entender estas palabras porque Jesús tenía una relación estrecha, íntima con su Padre. Y ahora mientras colgaba en la cruz, su Padre retrajo su rostro de Jesús. La comunión íntima que habían tenido durante el ministerio del Maestro, ahora no existía. El Padre retrajo su rostro de Jesús porque Jesús estaba cargando la copa. Noten las palabras que se registran en Mateo el capítulo 27 y el versículo 46. Y tanto impacto causaron en Mateo que Mateo registró las palabras en arameo.
Dice allí en el versículo capítulo 27 y el versículo 46 lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, la misma expresión que se usa en Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7, donde dice que el mensaje del primer ángel, el evangelio eterno, debe ir a gran voz. Jesús cumplió el evangelio en la cruz y clamó a gran voz. En Apocalipsis 14, 6 y 7 dice que ese mismo evangelio se debe proclamar a gran voz. ¿Y qué dijo Jesús? Elí, Elí, lama sabactaní. Y luego Mateo explica qué es lo que significa esto. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según este texto, el Señor Jesucristo se sintió abandonado de su Padre. Y la pregunta es: ¿por qué se sentía Jesús abandonado de su Padre? Mis apreciados hermanos y hermanas, aquellos que escuchan por radio, aquellos que están viendo por televisión, déjenme decirles que la razón por la cual el Señor Jesucristo clamó estas palabras es porque el Padre había colocado sobre Jesús los pecados de toda la raza humana. Todos los pecados que se han cometido, los que se están cometiendo, los que se cometerán hasta el final de la historia, fueron colocados sobre Jesús. Es decir, Jesús bebió la copa de la ira de su Padre en nuestro lugar. Hay un libro que es en realidad uno de mis favoritos. Es la biografía favorita de Jesús, a mi parecer. Es lindo el libro, se llama El deseado de todas las gentes. Quiero leer algunas citas que encontramos en las páginas, en los capítulos titulados Getsemaní y el Calvario, para que podamos entender un poco más qué es la agonía por la cual estaba pasando Jesús. En la página 636 de este libro clásico, El deseado de todas las gentes, dice Elena G. de White: toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Hablando de Jesús, mientras se hallaba en conflicto con los hombres, animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Durante su ministerio, la relación entre Jesús y su Padre era estrecha. Sigue diciendo: pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. En la página 637 dice la misma autora: sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esta agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, ahora escuchen, como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Sigue diciendo: como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Es decir, su Padre lo estaba castigando, pero Jesús no merecía el castigo, porque Jesús nunca pecó. Pero los pecados de todos nosotros fueron colocados sobre Él. Esta es la copa que Él bebió. La copa que debo beber yo, la bebió Él allá en el Getsemaní y en la cruz del Calvario. Sigue diciendo esta autora: veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba un intercesor para sí mismo.
Imagínense, quería un intercesor, alguien que abogara por él con el Padre, pero no había, porque el pecado nuestro los separaba de su Padre. Estaba bebiendo la copa de la ira de Dios por tus pecados y por los míos. En la página 638 del mismo libro, dice la autora, Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Satanás le decía, si tú te bebes esta copa de la ira de Dios para con el pecado es tan grande que nunca más vas a tener comunión con tu Padre. Un poco más abajo en esa misma página, dice la autora, los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo. Y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida, la ira de Dios contra el pecado. En la página 641, dice Elena White, había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber, escuchen esto, negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? Pregunta la autora, y todos sabemos que sí lo hizo. En la página 643, mejor dicho, del mismo libro, dice la autora esto: en esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que estaba en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. El libro de Isaías describe la experiencia por la cual pasó Jesús. Isaías, el capítulo 53, una profecía mesiánica probablemente muy bien conocida por todos nosotros. Isaías 53, y empezando en el versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahora escuchen la última frase: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mis apreciados hermanos y hermanas, estudiantes, hermanos de la comunidad, los que oyen por radio, los que ven por televisión, la próxima vez que nos sintamos inclinados a pecar, recordemos lo que el pecado le hizo a Jesús. La razón por la cual el pecado no nos alarma es porque nosotros no estamos mirando a la cruz para ver lo que el pecado hizo con el Maestro. Es decir, la forma de vencer el pecado no es luchando contra el pecado, sino mirando al Salvador. Cuando yo veo a Jesús en la cruz clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, le pregunto a Jesús: Jesús, ¿por qué tú dijiste esas palabras? Y Jesús dice: la paga del pecado es muerte. Yo clamé: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando tu pecado. Cuando yo veo lo terrible que es el pecado, que puso a Jesús en la cruz, que llevó a Jesús a exclamar esas terribles palabras, yo no voy a querer nada más que ver con el pecado. La razón por la cual peco es porque tengo mis ojos en muchas cosas y no en Jesús. Vayan conmigo un momento al libro de Ezequiel, el capítulo 39 y el versículo 17 al 19. Ezequiel, el capítulo 39 y el versículo 17 al 19. Quiero que notemos algo muy interesante acá.
La Biblia dice que al final de la historia la mayoría de los seres humanos van a beber las copas de la ira de Dios. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios. ¿Por qué razón la mayoría de los seres humanos van a beber las copas de la ira de Dios? Sencillamente porque no recibieron a Jesús, quien bebió la copa en su lugar. Ahora, noten lo que dice Ezequiel, el capítulo 39, y quiero leer los versículos 17 al 19. Un poco de contexto aquí. Está hablando de la invasión de dos poderes que se conocen como Gog y Magog a la tierra de Israel. Pero vamos a encontrar que esto simboliza algo mucho más grande al final de la historia. Y quiero que noten que cuando Gog y Magog invaden a la tierra de Israel, Dios va a hacer algo con Gog y Magog, con los enemigos del pueblo de Dios. Dice en el versículo 17, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, escuchen bien la terminología, mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra. Ahora escuchen los animales. De carneros, de corderos, de machos, de cabríos, de bueyes y de toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Ahora, lo interesante es la terminología que se usa en este pasaje para hablar de la destrucción de Gog y Magog. Se usa la palabra víctima, se usa la palabra sacrificio y se presentan animales que se usaban en el servicio del santuario. Porque se mencionan carneros, corderos, machos de cabrío, bueyes, toros. Todos esos eran diferentes tipos de animales que se usaban en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Esta terminología es terminología del santuario. Gog y Magog van a ser víctimas, van a ser sacrificadas como los animales de los sacrificios en el sistema ceremonial del Antiguo Testamento. Pero quiero decirles que este pasaje se cumple en un ámbito mucho mayor. Es una profecía de algo mucho más grande que va a pasar en el futuro. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 20 para que veamos el cumplimiento final de esto. Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 7 al 9. Está hablando de los perdidos, de los que van a estar fuera de la santa ciudad. Apocalipsis 20 y el versículo 7. Después de los 1000 años. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Fíjense aquí, a Gog y a Magog, que representan a todos los enemigos del pueblo de Dios, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora quiero que capten la escena. Dentro de la ciudad están los salvos, aquellos que recibieron a Jesús y que Jesús salvó porque Jesús bebió la copa en su lugar. Fuera de la santa ciudad se hallan los perdidos, aquellos que rechazaron a Cristo, rechazaron el pago que ofreció Jesús en beber la copa por ellos. Dice que los impíos rodean la ciudad y que va a descender fuego del cielo y los va a destruir, los va a consumir. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque fuera de la santa ciudad están individuos por los cuales también pagó Jesús. Pero van a beber la copa final de la ira de Dios, van a ser destruidos. Van a ser víctimas, como dice en Ezequiel. Van a ser sacrificados como animales en el servicio del santuario. Ahora, ¿a qué me refiero? Yo quiero preguntarles, ¿cuántas formas hay de pagar por el pecado? En realidad hay 2 formas. A lo mejor ustedes, cuando yo hice la pregunta, dijeron, hay una sola forma de pagar por el pecado. La Biblia dice que hay 2 formas. Una forma o una manera es que Cristo beba la copa y pague por los pecados.
La otra forma es que nosotros bebamos la copa y paguemos por nuestros pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Si yo recibo a Jesús, quien pagó la muerte que yo debo sufrir, yo me salvo. Por el otro lado, si yo rechacé el pago que hizo Jesús, yo voy a morir, yo voy a pagar por mis propios pecados, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Y al morir los impíos fuera de la santa ciudad, están sacrificando sus vidas, están muriendo como víctimas, como animales del santuario, pero están pagando por sus propios pecados. ¡Qué desperdicio! Que Jesús haya bebido la copa, que Jesús haya muerto, y que toda esa multitud de personas estén fuera de la santa ciudad, perdidos. Ahora yo quisiera que fuéramos al versículo más famoso de la Biblia. ¿Juan qué? Juan 3:16. Dicen, pastor, no leamos ese versículo que no lo sabemos de memoria. Bueno, hay un punto que quiero recalcar aquí. Porque generalmente lo que hacemos es leer este versículo para hablar de lo maravilloso que es Dios. Dios ama al mundo y salva al mundo. Y nos olvidamos de que la segunda mitad del versículo tiene un punto muy importante. Noten lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti y a mí. Hasta el doctor Schultz lo incluye. Hasta los más santos en nuestro medio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántas personas dio Dios a su Hijo? Por el mundo. ¿Por cuántas personas bebió Jesús la copa? Por el mundo. Dice en 1 de Juan 2:2 que Jesús no solamente murió por los pecados nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús pagó por los pecados de toda la raza humana. Entonces algunos dirán, bueno, pastor, entonces todos se van a salvar. Si Jesús pagó el precio por todos los pecados, todos se van a salvar. Lamentablemente no es así. Porque este versículo tiene una segunda declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Captaron el punto? Jesús bebió la copa de la ira de Dios, sufrió por los pecados de la humanidad, quedó separado de su Padre, por todos los seres humanos de todas las épocas, por todos los pecados. Pero dice aquí que solo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Cómo entendemos esto? Permítame darles una ilustración. ¿Han visto ustedes alguna vez a una persona a quien usted le compra un regalo y les da el regalo y estaban esperando otra cosa? Los esposos y las esposas tal vez pueden identificarse un poco conmigo, porque a veces nosotros nos decimos, por lo menos mi esposa y yo, nos decimos los regalos que queremos para el Día de la Madre y para el cumpleaños y para el aniversario. Más o menos damos una insinuación de lo que queremos. Y claro, a veces cuando se abre el regalo y no se captó la insinuación, entonces hay un poco de chasco. Pero yo he visto casos a donde padres han comprado un regalo para sus hijos, regalo de Navidad, y cuando los hijos abren el regalo y se dan cuenta que no hay allí lo que ellos querían, le dicen a los padres, llévate esto, yo no quiero esto. Yo pregunto, ¿un regalo se puede recibir o rechazar, sí o no? Claro que sí. Usted puede recibir un regalo o lo puede rechazar. Ahora pregunto, ¿cuánto cuesta un regalo? ¿Cuánto cuesta un regalo? La respuesta es ambigua, porque cuesta y no cuesta. Un regalo cuesta al que lo ¿qué? Al que lo compra. Pero el que recibe el regalo, lo recibe gratuitamente porque es un regalo. Ahora, aplicándole esto a Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó un precio infinito, el precio de su sangre, para comprar el regalo de la salvación.
Y Jesús ofrece ese regalo a toda la raza humana. Se lo compró para todos los que están aquí. Pero yo tengo que recibir el regalo. Dios me ha dado la opción de aceptar el regalo de la salvación o de rechazar el regalo. Y ese regalo es Jesús. El pago que hizo Jesús. Jesús bebió la copa para que en el tiempo del fin, cuando Dios derrame sus copas de la ira, no tengamos nosotros que beber la copa, porque Dios no va a castigar los mismos pecados dos veces. Sería injusto castigar el mismo crimen dos veces. Una vez que se ha castigado una vez, la justicia está satisfecha. Así que Jesús bebió la copa para que nosotros no tengamos que beberla. Lamentablemente, el libro de Apocalipsis dice que la vasta mayoría de los seres humanos van a rechazar el regalo y van a tener que beber las copas de la ira de Dios. ¿Cómo recibimos nosotros el regalo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debemos hacer cuando creemos en Jesús? Vayan conmigo al Evangelio según San Marcos. San Marcos, el capítulo 16. Y quiero leer los versículos 15 y 16. Ayer en nuestro tema leímos estos versículos. Ahora quiero subrayar otro punto muy importante. San Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fíjense la conexión con Juan 3:16, donde dice todo aquel que en él cree, pero ahora se habla de un paso adicional que se debe tomar, indicando de que creemos en él. Dice, el que creyere y fuere ¿qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Saben que la Biblia dice que es en el momento del bautismo cuando yo participo de todas las bendiciones que ganó Jesús cuando sufrió en el Getsemaní y cuando murió en la cruz del Calvario? En el momento de mi bautismo, cuando soy sepultado debajo de las aguas y salgo de las aguas, Dios ya no me mira a mí, sino que me mira en Jesús. Dice, todo lo que hizo Jesús está en lugar de todo lo malo que tú has hecho. Es el momento, según la Biblia, cuando yo soy adoptado como hijo e hija de Dios. Es decir, mi creencia en Jesús se manifiesta en un acto tangible, el bautismo. Cuando me bautizo, en ese momento soy adoptado. Es la ceremonia oficial de adopción como miembro de la familia de Dios. En ese momento Dios me mira a mí como si nunca hubiese pecado. Porque no me mira a base de mis terribles pecados, sino, como dice la Biblia, soy acepto en el amado. Qué gloriosa experiencia ofrece Dios a aquellos que reciben al Señor Jesucristo el regalo. El Evangelio eterno sencillamente significa que Jesús pagó para que yo no tenga que pagar. Jesús murió para que yo no tenga que morir. Jesús sufrió para que yo no tenga que sufrir la ira de Dios en estos últimos días cuando sea derramada la ira de Dios. Jesús sufrió para que yo me pudiera salvar en su reino. Ahora quiero que vayamos por un momento, ya llegando al final de nuestro tema en esta mañana. Quiero que vayamos al libro de Génesis. Es un libro favorito mío. He dedicado muchas décadas al estudio de este libro. Y quiero decirles que yo creo que toda doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se puede comprobar del libro de Génesis. El libro de Génesis no es solo un libro de historias. Es un libro de profecías. Si usted quiere saber de la batalla de Armagedón, tiene que estudiar la historia de Caín y Abel, porque esa es la primera batalla de Armagedón de la historia. El libro de Génesis habla del bautismo, créanlo o no. El libro de Génesis nos habla del día de reposo, nos habla de la ley, nos habla de la ley ceremonial, nos habla en cuanto a la salud, nos habla en cuanto a la familia, nos habla en cuanto al estado de los muertos, nos habla en cuanto al santuario. Es un libro que tiene una dimensión profética que hemos ignorado en gran medida. Ahora, no vine aquí a predicar sobre el libro de Génesis. Lo hice en nuestra escuela, en nuestro colegio hermano de Chillán hace unos años. Pero si quieren, pueden conseguir la serie Descubriendo los Secretos de Génesis, donde trazo el mensaje adventista en su totalidad desde la perspectiva del libro de Génesis. Cada historia de Génesis es una profecía. No son solo historias que sucedieron, son historias
que se deben entender como profecías. Génesis el capítulo 2 y el versículo 25. Fíjense lo que dice. Hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿En qué condición estaban Adán y Eva? En su perfección. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Saben por qué? Porque no tenían vestiduras artificiales, estaban cubiertos de la gloria de Dios. Sus mantos eran mantos de luz, estaban cubiertos de un manto de luz. En su inocencia, en su estado perfecto. La Biblia nos dice, sin embargo, que cuando ellos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Note lo que dice Génesis el capítulo 3 y el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense, porque la luz se fue, estaban destituidos de la gloria de Dios y ahora se vieron desnudos. Y la Biblia dice que para tratar de resolver su situación, se hicieron delantales de higuera y taparon sus cuerpos. Pero ¿saben que eso no tapó la desnudez? Ellos mismos sabían que eso no tapaba la desnudez. La desnudez no era de cuerpo, era de alma. Y eso lo sabemos porque en el siguiente versículo, Dios viene buscando a Adán y Eva. ¿Dónde están ustedes? Y Adán y su mujer dicen, bueno, es que nos escondimos en medio del huerto porque estábamos desnudos, pero ya estaban vestidos con las hojas de higuera. Y sin embargo dicen, estamos desnudos. Es decir, la desnudez no era desnudez corporal. Ellos sabían que su alma estaba desnuda, estaban en un estado de pecado que merecía el derramamiento de la ira de Dios ese mismo día, porque Dios dijo, el día que de él comieres, morirás. Ellos sabían que la desnudez representaba alienación de Dios, significaba que estaban alejados de Dios y que ahora la ira de Dios debía caer sobre ellos. Las hojas de higuera de nada ayudaron. Así que Dios hizo algo muy hermoso ese mismo día. Génesis 3 y el versículo 21. Fíjense qué lindo esto. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Jehová Dios. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué cosa? Túnicas de poliéster. No. Túnicas de algodón. No. Túnicas de gabardina. No. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Plural, porque eran dos personas. Túnicas de pieles. ¿Y los qué? Y los vistió. Ahora yo pregunto, ¿qué necesita suceder para que usted pueda conseguir la piel de un animal? Este es un país muy ganadero, el país de Argentina. Para conseguir la piel de un animal, el animal tiene que morir. Es decir, el mismo día que se debía ejecutar la sentencia de muerte contra Adán y Eva, porque Dios dijo, el día que de él comieres morirás. No dijo, vas a morir a los 930 años. Dijo, el día que de él comieres morirás. Ese mismo día se sacrificaron 2 corderos. Y con las pieles de los corderos se cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. ¿Saben lo que sucedió en el cielo en el mismo momento cuando se sacrificaron esos animales? El sacrificio de esos animales en la tierra era un anuncio terrenal de que en el cielo, en ese momento, Jesús se había presentado delante de su Padre. El verdadero Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, se presentó ante su Padre y dijo, Padre, el hombre debe morir hoy mismo, porque dijiste, el día que comiere de él, morirás. Pero Padre, yo no puedo soportar la idea de que el hombre muera. Yo no puedo permitir que el hombre muera, Padre. Yo quiero que el hombre se salve, quiero que todos los seres humanos tengan salvación. Padre, ofrezco mi vida en lugar de las vidas de ellos. Padre, yo iré a ese planeta. Padre, yo iré al Getsemaní. Padre, yo tendré un alma agobiada aún hasta la muerte. Padre, yo cargaré la copa de tu ira en mi mano.
Padre, yo clamaré en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, yo seré sepultado en ese sepulcro nuevo, esclavo o prisionero de tu justicia. Padre, hoy me comprometo a hacer eso para salvar a la raza humana. Y el Padre, Jesús entró 3 veces según el Espíritu de profecía. Cuando salió la tercera vez, le anunció a los ángeles, dijo: un rescate ha sido hallado. Hay alguien que va a ir y pagar la deuda de los seres humanos. Y los ángeles, que antes habían estado con un silencio rotundo, ahora irrumpen en gloria y alabanza, rindiéndole homenaje al Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, el pecado tuyo y el pecado mío. Y lo que hizo Jesús en el cielo se anunció en la tierra a través de esos sacrificios. En ese sentido, el Evangelio es eterno. Nunca hubo un tiempo en que no existió un plan. Y yo quiero decirles, mis hermanos y hermanas, que el Evangelio que se predica mucho en el mundo hoy es un Evangelio barato. Oh, si Cristo te salva, Cristo te perdona, solamente cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Y la Biblia dice eso, pero se comprende muchas veces mal. La gente hoy en día muchas veces lo que quiere es perdón, pero no quiere pureza. La gente quiere que sus pecados sean quitados, pero no quieren en su vida vencer el pecado. Ahora yo quiero decirles cómo fue esa primera ceremonia de ese sacrificio que hizo Adán. Se describe en el libro Historia de la Redención de una forma vívida. Imagínense un mundo donde no había muerte. Hoy en día estamos acostumbrados a la muerte. Todas partes, en Irak matan 16, matan 20, en las calles matan personas. Cada día la gente muere de cáncer, de diversas enfermedades. Estamos acostumbrados a la muerte. Pero imagínense un mundo a donde nunca había muerto nada. Y ahora Dios le dice a Adán: Adán, tráete esos 2 corderitos. Quiero que tomes esta herramienta. No sabemos si era un cuchillo, pero quiero que tomes esta herramienta, que rasgues el cuello de esos animales. Y Adán y Eva no sabían lo que era la muerte, sabían que era algo terrible, Dios les había dicho, pero no habían experimentado la muerte. Así que Adán ahora toma el cuchillo, raja el cuello, degolla a ese animal, a ese cordero, y luego el segundo cordero. Y ese cordero ahora, que antes estaba vivo, que respondía a la voz de Adán y venía mansamente a él, ahora chorrea la sangre de su cuello, y de repente el animal está inerte en los brazos de Adán, y Adán mira terrible, horrorizado. Y Dios le dice a Adán: Adán, la paga del pecado es muerte. Ese cordero representa a tu Creador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va a pasar por esa experiencia, Adán. Tu pecado es tan terrible que no solamente causa la muerte de un cordero, de un animal, sino que le va a quitar la vida a tu propio Creador, quien va a ofrecer su vida en rescate por muchos. Oh, mis hermanos y hermanas, cuando Adán vio el costo del pecado, no solamente estaba agradecido de que Dios ahora le iba a dar perdón. Claro que Dios perdonaba por la sangre del cordero. Dios le estaba diciendo: el sacrificio de este cordero representa a Jesús, quien te va a quitar el pecado. Puedes saber que tu pecado está perdonado por la sangre del cordero. Pero Adán vio algo más en ese cordero. Adán miró al cordero y dijo: uy, qué terrible es el pecado. Mire lo que hace el pecado. No solamente mata a estos corderos, sino que va a matar al Cordero de Dios, quien va a beber la copa que debemos beber nosotros. Uy, es horrible el pecado. Nosotros no queremos más nada que ver con el pecado. Es decir, de la cruz fluye perdón, pero también fluye poder para vencer el pecado. Cuando tenemos los ojos en la cruz del Calvario, vemos a Jesús muriendo, preguntamos: ¿por qué Jesús? Jesús dice: es por el pecado. Cuando yo veo que el pecado crucificó a mi querido Jesús, no solamente voy a querer que me perdone por crucificarlo, sino que quiero que me dé poder para vencer el pecado en mi vida, para no volver a repetir otra vez los mismos pecados. Dios cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva con los méritos del Cordero.
Vayan conmigo a nuestro último versículo. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, mientras continuamos escuchando las notas del piano. Gálatas, el capítulo 3. Y quiero leer los versículos 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Mi querido joven, mi querida señorita, mi querido hermano de la comunidad, aquellos que escuchan por radio, aquellos que ven por televisión, no dejes pasar este momento solemne sin tomar una decisión de encomendar tu vida a Jesús a través del bautismo. Dice en el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 26 al 29, fíjense, el momento en que nos vestimos de Cristo, el momento en que Cristo nos viste. Fíjense lo que dice la Biblia. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? De Cristo estáis revestidos. Fíjense que es en el momento del bautismo cuando Dios nos dice: ahora estás vestido de la perfecta justicia de Jesús. Es el momento cuando nos unimos a la familia de Dios. Es la ceremonia de adopción. Yo quiero preguntar en esta mañana, aquellos que están presentes en este lugar en la solemnidad del momento, ¿cuántos de los que están presentes quieren decirle al Señor Jesucristo: yo deseo en el futuro entregar mi vida a Jesúz? Lo vamos a hacer en el presente, pero en el futuro quiero prepararme para esa ceremonia oficial de adopción a la familia de Dios, cuando Cristo me vestirá completa y totalmente de su justicia. Yo quiero tomar mi decisión esta mañana de que algún día yo quiero pasar por esa experiencia. Desea levantar la mano en este momento donde quiera que está. Yo quiero y tomo mi decisión de entregar mi vida al Señor Jesús. Yo no puedo ver a los que están allá afuera porque las luces están muy brillantes, pero yo tengo esperanza de que Dios está hablando a tu corazón y que Dios te va a llevar a tomar una decisión definitiva de aceptar a Jesús y de tomar el paso necesario para unirte a su familia. Ahora, yo sé que la mayoría de los que están aquí ya son bautizados, ya son adventistas, pero yo sé que hay varios que no han sido bautizados, como dice la Biblia, sumergidos debajo del agua, porque el bautismo bíblico es por inmersión. En ese momento enterramos el pecado y salimos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo oro al Señor de que en el transcurso de esta semana muchas decisiones sean tomadas en favor de Jesús. No bebas tú la copa de la ira de Dios. Recibe a Jesús, quien la bebió en tu lugar. Oremos. Padre celestial, te damos gracias porque estando nosotros perdidos y sin esperanza, enviaste a tu Hijo Cristo Jesús para sufrir y para beber la copa de tu ira, la copa que merecíamos nosotros. Señor, en esta mañana nos maravillamos de ver tu inmenso amor. Lo creemos, pero no lo podemos entender en todas sus dimensiones. Gracias, Señor. Te quiero pedir en forma especial por aquellos jóvenes que están en nuestro medio, aquellas señoritas, aquellas personas de la comunidad que todavía no han sellado su pacto con Jesús a través del bautismo, cuando serán revestidos de Jesús. Te ruego, Señor, de que muy pronto puedan tomar este paso. Llévalos en este momento a tomar una decisión definitiva. Y Señor, los que ya somos bautizados, ayúdanos cada día a mirar a la cruz para que podamos recibir perdón, pero también el deseo de pureza. Gracias por habernos acompañado. Y gracias. Antes de entrar a nuestro estudio de esta mañana, queremos pedir la bendición de Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a orar al Señor. Padre celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a tu casa en tu santo sábado para estudiar tu palabra.
Señor, el tema que voy a trazar en esta mañana es demasiado sublime para expresarlo en palabras humanas. Me siento anonadado. Te pido, Señor, que limpies mis labios, que me des pensamientos claros, para que yo pueda trazar, aunque sea un poco, las maravillas de tu salvación. Te ruego también al comenzar que tú estés en este lugar en forma marcada por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Señor, si hay alguien que no ha recibido a Jesús como Salvador, te ruego que en esta mañana lo haga por la influencia de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por escuchar esta oración, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles en esta mañana a abrir sus Biblias conmigo a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Vamos a estudiar una frase corta que encontramos en este versículo. Vamos a hablar del Evangelio eterno. Dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Según nos dice la Sagrada Escritura, en el mensaje final de Dios se predica el Evangelio eterno. Es más, en Mateo el capítulo 24, si van un momento conmigo allí, Mateo el capítulo 24 y el versículo 14, el Señor Jesucristo habló del mismo Evangelio. Dice lo siguiente: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La condición para que venga el fin, entonces, es la proclamación del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero la pregunta surge inmediatamente: ¿en qué sentido es este Evangelio eterno? ¿Acaso el Evangelio eterno no es el Evangelio de la salvación? ¿Y acaso no se necesitó la salvación nada más desde el momento que nuestros primeros padres pecaron? ¿En qué sentido es el Evangelio aquello que ha existido siempre en el pasado, que existirá siempre en el futuro y que son buenas nuevas en el presente? ¿En qué sentido es el Evangelio eterno?